video tutorial es describir el funcionamiento del archivo de Excel que les servirá de apoyo para realizar el diagnóstico participativo de su centro de trabajo respecto a la gestión ambiental y que pueden descargar en el apartado de recursos. Es importante hacer hincapié en esto. El archivo es de apoyo para sistematizar la información recabada. No es el producto final ni entregable. Bien, una vez abierto el archivo, observamos que tiene 11 pestañas. Sin embargo, de estas 11 pestañas, solo vamos a incluir información en 5. En la primera, que se refiere a las compras verdes en nuestro centro de trabajo. En la tercera, que se refiere al manejo o cuidado de la energía eléctrica. En la quinta, que se refiere al manejo o cuidado que hacemos del agua. En la séptima, que se refiere al manejo de residuos sólidos que realizamos en nuestro centro de trabajo. Y finalmente en la novena, que se refiere a la educación ambiental que realizamos en nuestra escuela o nuestro centro de trabajo. Es importante conocer la información que vamos a ocupar para realizar el diagnóstico, ya que el reto precisamente se encuentra en cómo obtenemos la información. En este caso vamos a ejemplificar con la primera pestaña, ya que en las siguientes 4 rellenables el procedimiento será el mismo. En esta pestaña diagnosticaremos el tema de las compras verdes, que se refiere a las compras ecológicas o sustentables que se realizan en nuestra escuela o centro de trabajo. Notamos que hay 4 sectores divididos en interno y externo. Recordemos que lo interno son las fortalezas y debilidades y lo externo son las oportunidades y las amenazas. Esto quiere decir que necesitamos completar 4 listas de información referentes a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se realizan en mi centro de trabajo respecto a compras verdes. Notamos también que hay 10 espacios por lista. Es importante aclarar que no es necesario llenar los 10. Puede ser que en algún caso no hay información o no hay fortaleza, no hay debilidad, ni oportunidad o amenaza y lo dejamos en blanco. No hay problema. Bien, para el llenado, primero enlistamos la información. Por ejemplo, como fortaleza, en el caso de compras verdes, vamos a pensar que compramos papel reciclado para impresiones. Vamos a pensar también en otra fortaleza que compramos tóner ecológico. En debilidades, pensemos que compramos vasos de unicel para las reuniones. Pensemos también que compramos baterías desechables para aparatos como teléfonos, teclados, ratones, controles de televisión o controles de proyectores, etc.
Siguiendo con este ejemplo, vamos a pensar que también compramos popotes para para las bebidas en los festivales escolares. Como oportunidades, vamos a pensar que un padre de familia vende muebles escolares de plástico reciclado. Y vamos a pensar que tenemos la oportunidad de negociar con algún proveedor local la compra de vasos y tazas de cerámica para las reuniones. Finalmente, pensemos que en las amenazas existe una posible alza en los precios de los materiales ecológicos que compramos por un aumento en la demanda. Bien, una vez que tenemos enlistada la información, habrá que asignar una ponderación entre 0 y 1 para determinar el grado de importancia de cada aspecto, es decir, ¿qué tiene más importancia en términos de fortaleza, por ejemplo? ¿Que compramos papel reciclado para impresiones o que compramos tóner ecológico? O probablemente en este caso tengan el mismo grado de importancia. Por lo tanto, asignaremos una ponderación a cada uno de 0.5 y 0.5. La celda de la columna ponderación e importancia final, esta celda, se iluminará de verde cuando la sumatoria de dicha columna sea 1. Es decir, si aquí tenemos más de dos opciones, pensemos en 7 u 8, tenemos que distribuir ese valor de 1 en las 7 u 8 opciones que tengamos. Y hasta que lo hayamos hecho correcto, esta celda se iluminará de verde. Para continuar con el llenado, habrá que asignar una calificación entre 0 y 3, atendiendo las preguntas guía que se encuentran en la parte superior, y que para cada caso son: para fortalezas, es importante que nos preguntemos ¿cuánto hacemos de esto o con cuánto contamos? Para oportunidades, nos preguntamos ¿qué posibilidad tenemos de aprovecharlo?
Para debilidades, ¿qué tan difícil es de superar? Para amenazas, ¿qué tan probable es que ocurra o cuánto me puede afectar? En función de estas preguntas guía, repito, es importante que califiquemos entre 0 y 3, donde 0 es nada, 1 es poco, 2 es regular y 3 es mucho. En este ejemplo ponemos un 3 y un 1. Una vez asignada la calificación, la plantilla multiplicará ambas columnas a fin de obtener un valor de ese cuadrante, es decir, un peso ponderado. Para el caso de las fortalezas y las oportunidades, entre más se acerque el número a 3, la celda se iluminará de verde, y en caso contrario se iluminará de rojo. Por su parte, en las debilidades y amenazas, entre mayor sea el valor, la celda se iluminará de rojo y en el caso opuesto será verde. Para este ejemplo que estamos manejando, al poner una calificación de 3, es decir, que compramos mucho papel reciclado para las impresiones y respecto al tóner ecológico poco, al hacer la multiplicación y sumar el peso ponderado nos da un valor de 2. Ese 2 es un número intermedio, evidentemente entre el 1 y el 3, por lo tanto se ilumina de amarillo. Si tendiera a 3, como lo mencioné hace un momento, se iluminará de verde, y si se acerca a 1, se iluminará de rojo. Y de esta manera procedemos con las demás listas de este ejemplo. Bien, una vez que completamos la información, en la siguiente hoja con terminación res se agrupan y grafican los resultados automáticamente. Además, se incluye un balance que resulta de la suma de las fortalezas y oportunidades menos la suma de las debilidades y amenazas. En este caso, el balance es 0 para el ejemplo, ya que vemos el peso de las debilidades y las amenazas es similar al peso de las oportunidades y las fortalezas. De esta manera procederemos a llenar las celdas
o las pestañas siguientes, es decir, la energía eléctrica, repito, el agua, el manejo de residuos sólidos y la educación ambiental. Al final tenemos una pestaña de resultados que nos indicará el resultado de los balances. En este caso hicimos el ejemplo de la primera pestaña, que fue compras verdes, y el balance fue 0. En caso de que el balance hubiera sido superior o inferior, aquí me lo reflejaría. Lo importante de esto es tener una plantilla que me permita mostrar los resultados de mi análisis FODA o de mi diagnóstico FODA. Ya que conocemos la plantilla, como dije al inicio de este video, hay que diseñar un instrumento para recabar la información necesaria, y es donde ponemos en práctica nuestra creatividad. Es decir, podemos tomar la decisión de realizar un taller, o de realizar una encuesta, o de diseñar algún esquema de entrevista, pero es necesario que la información sea recabada entre personas de los diferentes sectores de la escuela: profesores, directivos, estudiantes y personal de apoyo. Finalmente, con la información sistematizada, se realizará el reporte correspondiente, que incluya una introducción, es decir, hablar de la importancia de la gestión ambiental, del diagnóstico que se está haciendo y de lo que va a incluir nuestro trabajo; una sección llamada desarrollo, en la que detallemos la metodología que utilizamos para recabar la información y donde nos apoyemos de los resultados que nos da la plantilla. Y es ahí donde vamos a ocupar estas gráficas que nos generará, o los balances que nos generará, y los resultados, para poder mostrar en este reporte cuál es la situación de gestión ambiental en estas 5 dimensiones a evaluar en nuestro centro de trabajo. Una siguiente sección que debe de incluir nuestro reporte son las conclusiones, donde hablemos de los resultados principales, y finalmente la bibliografía en caso de recurrir a algún documento de consulta. Esta actividad, además, o este reporte que realizaremos, será detallado y respaldado con evidencia fotográfica del trabajo realizado, y se presentará en formato PDF en el espacio de tareas unidad 4 FODA ambiental. Espero que esta información sea de utilidad y los invito a mantener la comunicación permanente con sus tutores para resolver cualquier duda y revisar la rúbrica de la actividad. Saludos, ánimo y buen inicio de semana.